que era niño he sido virtuoso, o se podría decir maldecido, en lo que se refiere a visiones y percepción del mundo paranormal. Siempre fui penoso en todo momento, y la propia habilidad hizo de mí una persona más penosa. De adolescente me enteré que la familia materna, desde los padres de mi abuela, se dedicaban a la curación y prácticas esotéricas, llegando a dar ese legado a la familia. A partir de ahí, cada generación ha tenido un miembro en la familia muy aversado en estos saberes. Obviamente, la habilidad es la brújula. La madre de mi padre era una famosa mujer que practicaba brujería. Tanto fue así que mucha gente no la quería en el edificio donde vivía, pero no le hacían o decían algo por las consecuencias que suscitara. Parece que mi destino fuera el nacer con esa habilidad. De las dos ramas, materna y paterna de la familia, desembocaron en mí y mi hermano. Yo he sido el más sensible, mi hermano no tanto como yo, pero sí con cierta habilidad sobre ello, reñido y a la vez intrigado por esta habilidad y mundo más allá de lo físico. Me volqué sobre él, aprendí mucho de mi familia, como de conocidos de mi familia que se dedicaban a ello. Aprendí tarot, brujería, curación, despojos, entre uno que otro saber. Mas siempre me iba con mucho cuidado sobre todo lo que aprendía, porque yo me daba cuenta de las amenazas que podría conllevar la mala práctica y la mala intención. Una vez, con mi experiencia y habilidad sobre el tema, decidí ofrecer mis conocimientos a la gente. Siempre mis trabajos eran de menor grado y siempre lo dejaba claro. Si veía que el problema era algo mayor y que no podía controlar, lo dejaba y recomendaba a otra persona. Un día, antes de las 3 de la tarde, me contactó una persona por medio de mi Facebook personal, pidiéndome ayuda, ya que estaba pasando por una mala racha y no sabía qué hacer, o ofrecía poderme dar algo como pago, como su reloj. Yo no tomé el pago que me proponía, ya que un familiar que conocía a la señora, el mismo familiar que le dio mi cuenta de Facebook, hay que agregar, sabía de antemano que era una persona de bajos recursos. Digo esto no con intención de enaltecerme, pero lo hice porque yo sé que es que te vaya mal y no encuentres respuesta a tu sufrimiento. Le dije que cuando podía tener la consulta, y me dijo que ese mismo momento era oportuno, a lo cual yo acepté. Le hice una llamada. Hay que aclarar que yo no conocía a la señora personalmente y mucho menos sabía a profundidad de su vida. Solo sabía lo mínimo. Continuando con la historia, le llamé a la señora y le expliqué la dinámica de la sesión de tarot que se debía hacer y cómo se procedía, a lo cual afirmó que había entendido. Con su permiso
barajé las cartas y empecé a tirar, pero yo no sabía la pregunta. Eso se pregunta después de tirar. Una vez que las cartas están sobre la mesa, empecé a interpretar, pero a la vez sentir como la intuición hablaba de lo que preguntaba. Algo que me gustaría dejar en claro es que la gente que en verdad sabe de tarot entiende que el 50% es lo que sale y el otro 50% es lo que tu intuición te dice. Es como si las cartas te hablaran. La primera pregunta fue sobre su esposo, a lo que le dije: usted me pregunta sobre su esposo. Y ella suspiró y dijo sí. Después me platicó sobre cómo estaba preocupada, ya que él era trailero y por lo tanto es de las personas que sale durante días de su casa, dependiendo el inicio y el destino. Yo le comenté que estaba bien, que no tenía que preocuparse, que él iba a regresar con bien. Ella dijo gracias a Dios y me comentó la historia de su preocupación. Comentaba que cerca de donde viven un compañero de su esposo, que también era trailero, vivía solo y un día, mientras salía de su casa, unos hombres armados lo encañonaron y lo obligaron a subir a una camioneta. Desde hace un mes que no lo ven. Me preguntó que si él estaba bien. Hice otra tirada y vi en las cartas que no. Él ya había fallecido por asesinato. Ella exclamó: Dios mío, Dios mío, Dios mío. Después de haberse recuperado, me dijo que si podía hacer otra pregunta, a lo que respondí que sí. El mismo proceso. Barajé y tiré. No sabía la pregunta. Vi que era algo de su hija y le comenté que la pregunta era de su hija. Con asombro dijo que sí. Me preguntó si ella estaba bien, ya que ella estaba en una relación con un hombre que tenía mala reputación por todos lados y temía que saliera embarrada en un embrollo. Yo expresé lo que veía, que ella estaba en peligro, no de alguien, sino del hecho que este hombre la introdujo a una vida mala para ella, y ella se estaba encaminando por este camino. Empezó a llorar y entre lágrimas comentaba que ya no le respondía los mensajes ni llamadas y estaba preocupada. Como forma de consolarla, le dije que no se preocupara, que todavía las cartas no estaban sobre la mesa. Y si en verdad le echaba ganas, la hija podría salir de ese lugar. Cosa que en sí podría ser cierta, pero que yo no veía en las cartas, ya que ella no quería abandonar esa vida. Siguió llorando sin decir nada. Después de 2 minutos se tranquilizó y se compuso y dijo: quiero hacerle la última pregunta, ya que no quiero abusar de su tiempo. A lo que comenté que estaba bien, que cuando ella dijera empezaría a barajear. Es ahí donde la pesadilla empezó. Algo que se me olvidó comentar es que cuando iniciamos la llamada se escuchaba a su bebé jugar y hacer sonidos típicos, balbuceos de bebé. Además de que a lo lejos se escuchaban pasos y conversaciones entre muchas personas. No se escuchaba con claridad, pero sí se escuchaban los murmullos. Esto es muy normal, ya que la mayoría de mujeres que me llaman o están en su casa de sus familiares o están con sus bebés.
Siguiendo con la historia, cuando me dijo que estaba lista, yo barajé las cartas y empecé a tirarlas sobre la mesa. Cuando llegué a tirar todas, sentí un escalofrío que recorría mi ser. Mi mirada se empezaba a nublar. Solo llegué a ver las 3 de enfrente. Las demás no las vi. Pero no era necesario saber más. Con solo ese sentimiento y esas cartas supe que algo estaba mal. Intentaba hablar o moverme, pero mi cuerpo estaba petrificado. No podía emitir ni sonido, ni hacer un movimiento. Después de unos minutos, que para mí fueron horas, la señora me preguntó si seguía en línea, a lo que comenté que sí. Es ahí cuando supe, o mi intuición me decía, que la pregunta trataba sobre espíritus. Se lo dije y ella afirmó con gran asombro hacia mí. Le comenté que me hablara del tema y el porqué de la pregunta. Me comentó que hace tiempo, cuando ella era niña, su padre tenía un terreno donde había hecho 2 casas separadas entre sí por varios metros, todas dentro del terreno. En medio de las casas y el terreno había un pozo y al lado el baño. Era muy normal que las mujeres no se separasen de sus esposos por lo que la gente diga y la religión. Un día llegó su padre con una mujer que hospedó en la otra casa, de la que se encontraba ella, su hermana y madre. Cuando su madre le preguntó quién era la mujer, él respondió que era su amante y que viviría ahí y que no quería tener conflictos ni problemas con ambas, a lo que la madre respondió con un «está bien». El padre de una vez en cuando salía a trabajar en las tardes y regresaba en la mañana del siguiente día. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que la señora siempre en la madrugada hablaba o recitaba algo. No se escuchaba bien qué era, pero sabía que siempre se encerraba en un cuarto mediano al lado de la casa donde ella estaba viviendo y decía cosas. Incluso llegaron a ver que algunas veces en la madrugada acudía un grupo de personas y se encerraban en el cuarto. Por más que la madre le decía del asunto al padre, no hacía caso. Decía que la dejaran en paz. Pensaba que le habían hecho algo porque lo veían muy manso ante ella. El tiempo pasó y la señora vivía ahí y recitaba letanías en la madrugada y era visitada constantemente por ese grupo de personas. Y después de un tiempo, la señora simplemente se fue y el padre sufrió mucho por ello. Después se enfermó y murió. Le dejó el terreno a sus hijos como herencia. La madre dejó los labores de la casa para trabajar, pero siempre que se iba, le decían a la señora, que en ese tiempo era adolescente, que cuidara a su hermana, ya que no quería que se metieran a la casa de al lado, y mucho menos al cuartito. Un día la madre llegó de trabajar y se dispuso a hacer la comida. Mientras la señora ayudaba a hacer la comida a su madre, escuchó un grito desgarrador desde el cuartito donde siempre escuchaba las recitadas, y el grupo de personas llegaba en la madrugada. Salieron corriendo y cuando llegaron se tuvieron que meter. El lugar era un asco. Estaba repleto de candelabros con velas y símbolos en el suelo. Lo que le llamó la atención fue que en el cuartito estaba pintado de negro en el interior y al no haber ventanas no se veía nada. Su hermano estaba tirado en un rincón. Lloraba desconsoladamente. Decía que un hombre con sombrero muy alto, de ojos rojos y tez negra como la noche, lo rasguñó en la espalda.
mientras jugaba y le pegó varias veces. Cuando la madre lo sacó y lo metió a su casa, se dio cuenta que tenía moretones y que detrás de su espalda había rasguños profundos y largos que salían sangre. Cansada la madre de la situación, vendió el terreno y se fue con sus hijos a rentar a otro lugar, pero esas energías que estaban en el cuartito no se quedaron ahí, lo siguieron a donde iba. A vivir siempre le movían las cosas y se escuchaban pasos en la madrugada. Había ocasiones donde despertaba la señora y no podía moverse. Recuerda que en esos momentos de parálisis veía o sentía a su lado a alguien que se le quedaba viendo, sentado en el otro extremo de la cama. Lo que más recuerda fue que un día despertó la señora en la madrugada porque escuchaba llantos de niños. Se acercó al cuarto de su madre y vio varios niños viendo a su madre llorando, pero siempre viéndola. La señora, con miedo, prendió la luz del cuarto que se encontraba fuera del mismo, al lado de la entrada, y cuando volteó ya no estaban los niños. La despertó y le comentó lo que vio, a lo que la madre decía que tuvo muchas pesadillas esa noche. Sé que puedo sonar muy poco detallista en los sucesos y les gustaría saber más sobre el tema. La cuestión es que esto ha pasado hace mucho tiempo y ciertas cosas se me han olvidado y otras simplemente no comentó la señora con detalle. Y la verdad, no quise preguntarle nada más por el escalofrío que tenía en el momento. Dice la señora que desde su infancia siempre ha sentido que alguien la sigue y la atemoriza y no sabe qué hacer, ya que desde que su esposo se fue, siente que las presencias y actividades se intensificaron, además de que mentalmente y físicamente ha empeorado. Está muy enferma y a pesar de que va al seguro no se recupera. Cuando se quedó callada, yo decidí ser honesto con ella de lo que sentía y percibí. Después le dije lo que las cartas decían, y era que ella estaba pegada a un demonio, que es el lugar donde fue atacado su hermano. Y se escuchaba las letanías si llegaban las personas en la madrugada. Era un lugar donde se hacían rituales a los demonios para venerarlos. Ella contestó que sí lo sabía por todo lo que encontró ese día en el cuartito negro. Todo lo que sentía y todo lo que le pasaba es algo que se le pegó desde niña y ha estado todos los momentos de su vida hasta el presente. Le comenté que yo no podía hacer mucho, ya que eso lo hacen otras personas, lo cual le recomendé a un conocido. La escuchaba tan desesperada y triste que decidí darle unos consejos tan siquiera para que no le llegara a afectarle más. Pero cuando estuve a punto de decirle, se escuchaban los balbuceos y risas del bebé más fuerte y las voces de fondo más fuerte, a lo que comenté si había posibilidad de que se alejara un poco de su bebé para poder escuchar mejor. De pronto se quedó callada y después de unos segundos retomó la conversación diciendo: pero señor, yo no tengo bebés y estoy sola en mi casa. Solo vivo con mi esposo y él está trabajando. De pronto escucho murmullos más cerca del teléfono y risas a la vez. Ahí supe con seguridad que a lo que me enfrentaba no era un espíritu, sino un ser de muy bajo astral. Lo más seguro, un demonio. Le empecé a decir lo que tenía que hacer en su casa para protegerse. Cuando le dije que era momento de hacer unas letanías para poder alejar a esas entidades de ella, ella dijo que sí, la instrucción era fácil:
repetir lo que decía yo. Ella hacía lo que le decía, pero siempre que progresábamos en la letanía se escuchaba más fuerte y cercana las risas y los balbuceos del bebé. E incluso sucedió algo que me aseguró de que ella estaba sufriendo una posesión, ya que cuando le decía que repitiera lo que yo decía, ella a mitad de la oración se detenía y hacía un sonido como si fuera a vomitar algo. Decía que sentía asco y dolor en el pecho siempre que lo intentaba. Eso me recordó hace tiempo atrás que mi mamá iba con una señora que daba consultas a personas con molestias y las curaba. Tenía 6 personas que le ayudaban y aprendían de ella. Había momentos en los que las letanías eran tan fuertes que ellas empezaban a sacar aire de la boca como un tipo de eructo. Ellas hacían esto porque recibían posesión de seres de alto astral. Eso mismo también hacía la señora, pero ella estaba siendo poseída por un ente de bajo astral. En pocas palabras, eso sucede cuando hay una posesión. Después de lo sucedido y haber acabado con las letanías y consejos, me despedí de ella, recomendándole ampliamente que se refiriera con la persona que le comentaba, ya que eso que estaba sufriendo era un demonio. Ella dijo que sí lo haría. Nos despedimos y colgué. La verdad, decidí hacerlo lo más rápido posible, porque el escalofrío se intensificaba. Las consecuencias de esa llamada no fueron de esperarse, algo que siempre me habían dicho mis maestros en ese tema, es que yo, al ser alguien que acaba de empezar, lo mejor sería no atender a personas que estuvieran en proceso o estuvieran poseídas. Nunca supe el porqué, pero fue por medio de la experiencia que aprendería el porqué. Después de la llamada, me sentí durante todo el tiempo con un escalofrío. Decidí no salir de casa por motivos obvios. En la noche, cuando mi familia estaba durmiendo, yo me fumé un cigarro en la sala donde hay unos escalones que dan al garage del edificio. Yo solo, en mi tranquilidad, decidí no darle tantas vueltas a ese tema. Así que, viendo un video de YouTube, la casa donde vivía empezó a presentar los famosos poltergeist. Pero no era cualquier manifestación de movimientos en la casa, ya que por lo general lo más habitual eran movimientos de vasos y cosas pequeñas. Este caso, lo que se movió fue el refrigerador. El movimiento no fue como para moverlo un metro, pero sí para desacomodarlo de su lugar. Mi perro, que estaba al lado mío, empezó a ladrar hacia el refrigerador. Ustedes que escuchan esto pensarán que a lo mejor fue un familiar o mi perro. La cosa es que mi casa es pequeña. Los cuartos de mi familia están al final del pasillo. Y si alguien pasa por ese pasillo, yo lo tengo que ver, ya que no hay otra forma de llegar a la sala. Además de que el refrigerador está en una posición que pega a la pared de la parte trasera izquierda del mismo. Moverlo tendría que ser de frente o a la derecha, cosa que yo vería, ya que donde están los escalones está enfrente del refrigerador. Con miedo, decidí relajarme y no darle importancia al tema. Me acabé mi cigarro y me dispuse a dormir. En la noche no dejaba sudar y tener sueños raros que me costaban despertar. Siempre que me despertaba de ese tipo de sueños que me hacían sudar, no podía moverme, tenía parálisis del sueño. Esto llegó a presentarse durante mucho tiempo, en tiempos consecutivos, cosa que llegué a aprender a tranquilizarme y no darle importancia. Pasaron los días y todo iba de mal en peor. Me empecé a enfermar constantemente. No tenía ganas de salir ni de hacer nada. Siempre me quedaba en casa,
cosa que no me ayudaba, ya que el ambiente se sentía pesado para toda la familia. No podía dormir, solo podía vivir asustado y rememorando todo lo que pasaba en la casa. Y pasó con la señora. Cansado de la situación, decidí visitar a la misma persona que me enseñaba y me dijo que no atendiera a personas poseídas o perturbadas por entidades de bajo astral o demonios. Cuando me vio sin decir yo algo, me regañó por haber desobedecido los consejos que me dieron. Sabía él que estaba cargando. Después de hacer una consulta, me dijo que lo que tenía esa mujer era varios seres de bajo astral y un demonio que los controlaba, y que el mismo demonio se estaba intentando pegar a mí. No podía del todo por las protecciones que tenía, cosa que dejé de renovar por olvido o simplemente era el plan del demonio. El señor se dedicaba a hacerme varios rituales en los que me llevaba a varios lugares para limpiarme y pedir bendiciones. Estos ritos duraron varios días, entre ir a lugares para la limpieza y hacer rituales de despojo. Al final recuperé mi tranquilidad y paz y me sané. Lo que supe después fue que el demonio se le intentó pegar al señor, que me ayudó, pero él con más experiencia y conocimiento pudo controlarlo y alejarlo. Sé que las palabras escritas aquí pueden ser consideradas como fantasías, pero la gente que en verdad ha vivido y ha sobrevivido a una posesión o ataque de seres astrales y demonios sabe lo fuerte que es esa situación. Me gustaría que con estas palabras poder transmitirle mi experiencia sobre esa vivencia, pero les juro que ni todas las palabras escritas de forma detallada podrían expresar lo que sentí esos días. Si me preguntan de la señora, nadie sabe. Dice la persona que la conocía y que le dio mi cuenta de Facebook, que ya no vive donde antes vivía, que un día simplemente se marchó y nunca se supo más de esta pareja. De mí sigo practicando y aumentando mis conocimientos en lo espiritual, pero ya sin ofrecer servicios a los demás. Hoy en día sé lo que sufre la gente que se dedica a ayudar espiritualmente a los demás. Es algo que en lo personal no estoy dispuesto a pasar de nuevo. Gracias por escuchar.